Pues 1 capítulo 5, empezando en el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Pues ese es un texto que nos ha tocado hoy, que habla de la Pascua, justo en el domingo de Pascua que estamos, y es un texto muy duro. Y sabemos que en toda la historia ha existido injusticias en el mundo, hay situaciones complicadas, muy feas, y el mundo sin Dios lo que está lleno es de maldad. Vemos que el mundo camina en oposición a la voluntad de Dios. Lo que está de moda en el mundo nos resulta muy raro a nosotros los creyentes. Y eso ha sido siempre así. Siempre el mundo está caminando en contra de la voluntad de Dios. Pero hay cosas que incluso las personas del mundo reconocen como inmundas, inmorales. Y para utilizar aquí el contexto del apóstol Pablo, más o menos en el primer siglo allí, y la iglesia en Corinto, podemos acordarnos de Cicerón. No sé si habéis escuchado este nombre. Un político, filósofo del siglo anterior al siglo de Cristo, de la venida de Cristo. Y él es un buen ejemplo de un gentil, de una persona del mundo que no tenía a Dios y que aún así reconocía algunas cosas como inmorales. Y es curioso porque en sus escritos, hablando de política, decía Cicerón que el matrimonio entre un hombre y la mujer de su padre era algo inmundo, inmoral. Incluso él, que no era creyente. Y utilizaba justo ese ejemplo para decir que la moral está por encima de la ley. Hay cosas que la ley permite, pero no son morales
y no se deberían hacerlas. Entonces, no siempre es algo justo solamente porque la ley lo permite. Y incluso utiliza un argumento que era lo siguiente. Si todos reconocen que es incorrecto, entonces la moral no depende solamente de la ley. Y para defender esa tesis, pues utilizaba el caso del matrimonio entre el hijo y su madrastra. Y no sé si sabéis, hoy en día en España la ley no prohíbe el matrimonio entre un hombre y la mujer o exmujer de su padre. Solo lo que impide aquí es el matrimonio entre lazos de sangre o adoptivos. Pero si es un lazo solamente de afinidad, pues no está prohibido desde 1981, cuando se cambió la ley aquí en España. Y aquí en el texto de la primera carta a los Corintios, empieza el capítulo 5 diciendo, de cierto se oye. O sea, eso sería lo mismo que decir, ciertamente se oye, o en toda parte se oye. ¿Qué podemos comprender de eso? Es que no era simplemente un chisme que algunas personas sabían, no era algo que estaba escondido, no, era algo conocido públicamente. Y en la iglesia todos conocían la historia de este hombre casado con la mujer de su padre. Y algo que hasta el día de hoy en muchos países está prohibido, algo que para los políticos de aquel entonces, como Cicerón, era un ejemplo de que algo inmoral, aunque permita la ley, no se debe hacer, pues se encontraba dentro de la iglesia. Esa es la situación que describe el apóstol Pablo aquí en el capítulo 5. O sea, estamos hablando de algo grave, muy grave, de un pecado que va en contra de la ley moral. Pero quiero que nos fijemos en la importancia que da el texto a toda esa situación. Es un pecado grave. Pero lo más importante en estos versículos no es el pecado en sí. Lo más importante en estos versículos es el énfasis en la actitud de la iglesia delante de ese pecado. Por supuesto que era condenable el pecado, incluso para los que no eran creyentes. Pero, ¿cuáles eran las actitudes que tenían los demás allí en esa iglesia? ¿Qué dice el texto? Estaban envanecidos. Tenían vanagloria, orgullosos. Y nosotros vamos a aprovechar la situación de la Pascua para reflexionar un poco más en la ilustración que el apóstol Pablo utilizó aquí en el texto, ¿no? ¿Qué tiene que ver la Pascua con la actitud de pecado dentro de una iglesia? Y para comprender un poco la enseñanza principal del texto y la conexión que hay entre la Pascua y la vida de santidad, lo primero que tenemos que hacer es hablar del proceso de corrección que aparece aquí de este pecado. ¿Qué es lo que aprendemos con el ejemplo utilizado en el texto? Hay algunas enseñanzas que podemos sacar para nosotros, hablando de esa disciplina. Primero, la disciplina está para aquellos que forman parte de la iglesia. Eso es lo que dice el texto. Y los versículos finales hablan un poco más de eso y hablaremos enseguida, pero empezamos aquí evaluando a aquellos que están dentro. Estamos hablando de los nuestros, no estamos hablando de los pecados que encontramos en el mundo. Entonces, eso es lo primero. Si hablamos de disciplina, pues nos toca a nosotros. Segundo, para un castigo público tan duro, como dice aquí en el capítulo 5, pues el pecado también tiene que ser público y grave, sin arrepentimiento.
Pues el texto que estamos estudiando no nos enseña a lidiar con todos los pecados que hay dentro de la iglesia. Eso es algo importante que tenemos que reconocer. Aquí hablamos de un pecado muy público y inmoral. Hay más textos en las Escrituras que nos ayudan a lidiar con diferentes tipos de pecados dentro de la iglesia. Ahora, ese pecado inmoral y público, sin que haya ninguna señal de arrepentimiento o tristeza, sino que lo que hay es vanagloria, pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar eso dentro de la iglesia? Pues son estos los casos que aprendemos a lidiar aquí. Entonces, esas son dos informaciones importantes hablando de esa disciplina. Un tercer detalle importante. En situaciones como esa, pues no hay excusas para posponer el castigo. Incluso la distancia o la dificultad en reunirse no debe ser una excusa. El apóstol Pablo dijo aquí que aun estando ausente en cuerpo, pero se unía a ellos en espíritu y juzgaba lo que estaba pasando. Y yo veo que muchos de nuestros fallos como iglesia en el tema de la disciplina están centrados en el tiempo para hacer las cosas. Utilizamos excusas, no queremos confrontar, pues somos atropellados por nuestras obligaciones del día a día y no damos la debida atención a situaciones como esa. Pero lo que aprendemos aquí es que en situaciones extremas como esa, en que los pecados son tan públicos y feos, pues no podemos dejar que el tiempo pase. Debemos actuar prontamente. Esos son los tres primeros detalles hablando de esa disciplina. Hay uno más. El cuarto detalle es que el apóstol Pablo, siendo el apóstol, el que plantó la iglesia, el que tiene la autoridad de Dios, aún así no detenía la autoridad como uno que decide solo las cosas. Es bonito ver que dice que aún estando lejos, se reunía con ellos y juntos ejecutaban la sentencia de la disciplina. De aquí aprendemos que la pluralidad en la decisión, ¿no? Nos ayuda para que no nos equivoquemos tanto. Es bueno no tener el poder en las manos de una sola persona. Él está enseñando a estos hermanos de Corinto cómo actuar, pero dijo que la decisión debería ser entre él y ellos. Por eso encontramos hoy en día gobiernos como el de nuestra iglesia, que está basado en una pluralidad de ancianos. Se decide en 2 o 3 o 4 o más ancianos. Ese es un detalle importante cuando hablamos de la disciplina y del gobierno de la iglesia. Y hay un detalle más. Él escribe esa carta a los hermanos en Corinto, no solamente a los líderes. Y les exhorta a todos de la iglesia por haber aceptado la situación de pecado. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Hermano, si alguien aquí en nuestra iglesia se equivoca en un pecado tan feo y está ahí a tu lado, pues es tu responsabilidad también hablar con él y exhortarle. Aquí todos los verbos de exhortación del apóstol Pablo están en el plural. Él exhorta a toda la iglesia, ¿no? Claro, debemos hacer la exhortación y el cuidado con mucha humildad, basada en la palabra de Dios. Pero la responsabilidad de la santidad de la iglesia no es una tarea exclusiva de los líderes, de los pastores, sino que cada uno de nosotros debe ser un apoyo al que está allí a tu lado. Y hay otros textos, ¿no?, en las Escrituras que hablan de ese cuidado que debemos tener los unos con los otros. Por eso la santidad de la iglesia
debe ser una responsabilidad de todos. Si hay algún pecado público y grave, que ni aún se nombra entre los gentiles, pues deberíamos actuar rápido y entre todos. Pero hay un detalle más, hablando de esa disciplina, que es el contexto de estos versículos. Y me gustaría que recordáramos el propósito de la disciplina. Y eso es importante. Cada vez que aparece en las Escrituras una disciplina, el propósito es la salvación de aquel que es disciplinado. Aquí el apóstol Pablo habla de ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne. O sea, eso quiere decir la destrucción de todo lo que es temporal, de sus deseos, de sus malas voluntades, de todo lo que está haciendo de manera vergonzosa. Y dice que lo hará simplemente echándole de la comunión de la iglesia, entregándole a Satanás. Es lo mismo que tenerle como gentil y publicano, por ejemplo, en otros textos que hablan de lo mismo. Y cuando describimos la desconexión, ¿no?, la excomunión de alguien de la iglesia, es una situación que nos trae dificultades, ¿no?, de pensar, ¿cómo hacer eso? Qué difícil, ¿no?, tener a una persona que está entre nosotros que simplemente ya no va a ser vista como parte de la iglesia. Pero aquí dice que va a entregar a esa persona a Satanás. Va a excluirle de la comunión de los que están en la iglesia. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos en la iglesia, estamos bajo el cuidado de Dios, el cuidado los unos de los otros, no estamos entregados a Satanás. Ahora, cuando salimos de esa comunión de la iglesia, cuando nos desvinculamos de todo lo que es la iglesia local y la comunión de los hermanos, es lo mismo que decir que ser entregado a Satanás. El mundo yace en el maligno. Si uno está en el mundo, pues está bajo el dominio de Satanás. Entonces la persona que es alejada de esa comunión, de alguna manera, es entregada al mundo. Pero el castigo es para la destrucción de la carne, de lo que es temporal, de estos deseos desordenados. El castigo tiene como propósito la purificación del espíritu. O sea, el deseo de los que disciplinan es que haya una transformación completa. Ese es el propósito. Es que haya arrepentimiento y cambio de actitud. Como el versículo que estamos memorizando, ¿no?, en Hebreos. El Señor, al que ama, disciplina. Disciplina. Y no hay peor disciplina que el alejamiento de Dios, que el alejamiento de sus medios de gracia, que el alejamiento de la comunión de los hermanos, de la posibilidad de tener un discipulado, un estudio juntos, orar juntos, compartir las cargas. Y es muy triste pensar en una situación así, y es un castigo durísimo, pero también es proporcional al pecado que se ha cometido. Sabemos que para Dios pecado es pecado, no existe pecado pequeño o grande, pero las consecuencias de un pecado pequeño y otro grande son diferentes. Para nosotros son diferentes. Ahora, lo que no podemos dejar de ver es que esa disciplina busca la restauración. Por eso el apóstol Pablo aquí concluye el versículo 5 diciendo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ese es el contexto en el cual el apóstol Pablo utiliza para exhortar la actitud de la iglesia delante de los pecados. Ahora, ¿qué es lo que todo eso tiene que ver con la Pascua? ¿Por qué el apóstol Pablo utilizó la Pascua aquí como un ejemplo? Si nos fijamos aquí en el propósito principal del texto,
vemos que no habla simplemente de un matrimonio que está en pecado. El texto utiliza el ejemplo de ese pecado para llamar la atención de la iglesia en la forma como se debe lidiar con el pecado que está entre ellos. Seguimos todos conscientes, ¿no? El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, a la iglesia. Y vemos eso en el versículo 2, por ejemplo. No está hablando al matrimonio, pero les dice, ¿vosotros estáis envanecidos? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, no está hablando con el que cometió la acción, está hablando con la iglesia. En el versículo 6 encontramos algo parecido. Dice, no es buena vuestra jactancia, vuestra vanagloria. Ellos se sentían mejores que los demás y encima disfrutaban de sus errores. ¿Cómo puede ser? A veces pensamos que eso es algo imposible de pasar, que cuando hay un pecado dentro de la iglesia, seguro que un pecado así todos se enterarían y se manifestarían. Pero desafortunadamente eso es algo que todavía encontramos en los días de hoy, en nuestros días. Hubo un caso en la iglesia que formaba parte, que un hermano que tocaba en la alabanza, cuidado, un hermano que tocaba en la alabanza, pues se enamoró de una hermana que cantaba allí en la alabanza también. El único problema es que el hermano estaba casado y tenía 3 o 4 hijos. Y la hermana también estaba casada y tenía sus hijos. Se enamoraron y un día, después de un viaje, un crucero en un navío con su familia, este hermano, que era diácono de la iglesia, le comunicó a su mujer y a sus hijos que se marchaba. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de otra. La iglesia se enteró, fue disciplinado públicamente, pero no aceptó la disciplina y se marchó de la iglesia con su nueva mujer. Y la mujer dejó también a su marido e hijos y se fueron los dos de la iglesia. Fijaos qué cosa curiosa. Otra iglesia les aceptó como miembros, viviendo juntos en la misma situación, ¿no? Incluso este hombre pasó a ser el anciano de esa iglesia. Y en esa iglesia estaba también otro que había sido disciplinado por la adicción al alcohol, que también se había marchado de su iglesia y se juntó con este y también formaba parte del consejo de ancianos en esta iglesia. Y qué curioso, ¿no? Pues estaban todos ahí. Esa es la iglesia que os he comentado un par de veces, que es un mal ejemplo y tristemente, pues la utilizamos como mal ejemplo, que en las reuniones de los hombres había mucho whisky y disfrutaban de su tiempo juntos, emborrachándose juntos. Pues ya vemos de dónde viene toda la perdición y toda la maldad. Y lo más impresionante es que en esta iglesia formada por estos ancianos, viniendo de otras iglesias por su disciplina, ellos se sentían orgullosos por su condición. Ellos estaban tan orgullosos de que su iglesia no se parecía a una iglesia. Se reunían en un teatro, tenían sillones en la entrada, una cafetería, era muy informal el culto, se cantaban músicas populares y estaban enorgullecidos por su forma de actuar como iglesia. Fijaos, esa iglesia cerró las puertas ahora en enero de este año porque falleció el pastor. Y
curioso pensar que cosas así, como en la iglesia allí en Corinto, pasan en los días de hoy. Y para ilustrar esa monstruosidad del pecado, el apóstol Pablo utilizó como referente los gentiles, diciendo que ni aún se nombra entre ellos lo que estáis haciendo y aceptando dentro de la iglesia. Pero ahora, para hablar de la separación que debe tener el pueblo de Dios, los fieles del pecado, utiliza la ilustración de la Pascua. Y dice ahí en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ahora ya no está hablando de ningún pecado específico, ninguna situación de dentro de la iglesia, sino que habla de manera más amplia de la búsqueda por la pureza. Y esa ilustración nos ha tocado justo hoy, en la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua para ti? ¿Ritos? ¿Procesiones? ¿Repeticiones de situaciones que han pasado hace 2000 años? Pues aquí en la palabra de Dios vemos una aplicación muy práctica del verdadero significado de la Pascua. En las palabras del apóstol Pablo, nuestra Pascua es Cristo. Cristo. Así que cada vez que celebramos la obra de Cristo, celebramos la Pascua. Si conocemos las Escrituras, sabemos, como hemos leído hoy en la liturgia, que todo empezó allí con una ceremonia judía, en la liberación del pueblo de Egipto, y donde un cordero fue muerto, sacrificado, y su sangre fue esparcida en los dinteles de las casas para traer liberación de la muerte. Eso fue lo que pasó en la primera Pascua. Y por haber textos como ese, el que hemos leído hoy, donde no se habla de la ceremonia, no se habla de los ritos, sino de su propósito, hay muchos creyentes hoy en día, seguro que ya habéis pasado por alguna iglesia así, donde no suelen celebrar la Pascua ahora, en este fin de semana, porque dicen que ya no tiene un sentido celebrar la Pascua una sola fecha en el año, sino que hay un significado amplio y general en Cristo. ¿Por qué? La celebramos constantemente. Siempre hablamos de la muerte, del sacrificio de Cristo. La Santa Cena la celebramos cada 15 días aquí en nuestra iglesia, no solo una vez al año. Y por eso la cita aquí en una situación de aceptación de pecados en la iglesia debe traernos esa manera diferente de pensar en la Pascua, porque la Pascua habla de salvación, pero también la Pascua habla de una vida de santidad. Y es por eso que el apóstol Pablo utiliza la Pascua como ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba después del sacrificio del Cordero? Como hemos leído. ¿Qué tenían que hacer ellos a lo largo de una semana entera? Ellos tenían que comer pan sin levadura. Pan sin levadura. Pues el apóstol Pablo está diciendo que si la Pascua es Cristo y ya fue crucificado, pues ahora nuestra vida no debe tener levadura. Fijaos la ilustración y el puente que hace el apóstol. La carta a los Corintios estaba para que fuese leída en muchas situaciones, no solamente la Pascua. Si ellos estaban leyendo esa carta en una situación de tantos pecados, ahora darse cuenta de ese rito judío y de todo lo que significaba para ellos en su día a día era algo importante.
Y siempre nos ayuda mucho cuando la ilustración viene con una aplicación o una explicación, como en este caso. Él dice que la Pascua es Cristo. Y luego dice que es la levadura. ¿Qué es la levadura? Que está en el texto. Es la malicia y la maldad. ¿Y el pan sin levadura qué es? Es la sinceridad y la verdad. Por eso, si miramos todo el capítulo y miramos hacia el centro del capítulo, vamos a encontrar el versículo 7. Y el versículo 7 tiene una exhortación, una orden, un imperativo. Limpiaos para que seáis nueva masa. Hermanos, si Cristo es nuestra Pascua, si Cristo es tu Pascua, pues entonces tu vida no debe tener levadura. ¿Y por qué la limpieza es tan importante? Pues a nosotros nos encanta la levadura porque muchos de nosotros ya hemos comido pan, hoy una tostada, pues qué bueno es, ¿no? Comer. Pero si pensamos en el moho o algo así que estropea el queso, pues ¿qué es lo que hacemos cuando sale una mancha en el queso? Pues cortamos fuera. ¿Por qué? Porque si no se estropea todo lo que hay. Pues es lo mismo que está diciendo aquí. ¿Por qué es importante la limpieza? Porque la limpieza trae santidad a la iglesia. Porque si aceptamos los pecados sin llevar a los que están en pecado al arrepentimiento, entonces poco a poco nos hacemos flexibles con todo lo que Dios requiere de nosotros. Por ejemplo, la palabra de Dios nos exhorta a que no seamos orgullosos, porque todo lo que tenemos viene del Señor. Ahora, el problema en la iglesia allí en Corinto no es que estaban orgullosos por lo bueno que tenían. Estaban orgullosos y estaban llenos de pecados, plagados. Ya no se daban cuenta de que la masa estaba toda leudada. La levadura era tanta que se envanecían de algo que debería traerles tristeza, lamento, cambio de actitud. Eso no quiere decir que tenemos que salir de aquí a palos a nuestros hermanos, hablando con el otro como si fuese al infierno y nosotros fuésemos los más santos. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace sentir mucho mejores que los demás. Y a veces el propio orgullo nos impide de ver nuestros propios errores. ¿Estaba mal que el hombre se casara con la mujer de su padre? Sí, estaba mal. Pero la iglesia tenía que dejar la jactancia, la vanagloria y limpiarse. Toda la maldad debería ser quitada de la iglesia. La Pascua no debe ser solamente un recuerdo de Egipto, ni tampoco un recuerdo de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. La Pascua nos lleva a la santidad, o debería llevarnos. ¿Por qué? Porque la necesidad de limpieza es para hoy. Y tenemos que llevar en serio la búsqueda por la santidad, porque eso es una orden para toda la iglesia. Y es curioso porque dice aquí, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, en el versículo 9. O sea, hay una carta que no la tenemos, que el apóstol Pablo escribió a los de Corinto, diciendo que ellos no deberían juntarse con los fornicarios. Pero no se refería a los del mundo, sino a los que se decían creyentes y tenían malas actitudes. Y hay una diferencia aquí importante entre conocer y convivir con los que son del mundo, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo funciona la vida de los impíos, de nuestros vecinos que no son creyentes, familiares. ¿Qué es lo que puede esperar de un amigo, de un conocido que no tiene el temor de Dios? Que es adúltero, por ejemplo. Yo le exhorto a él, pero su propia mujer le regala
una reunión de cambio de parejas para su aniversario de boda. ¿Cómo puede ser? ¿Qué vale la exhortación a esa persona? Nada. Por eso el apóstol Pablo dijo que para que no tuviésemos contacto con fornicarios, o avaros, o ladrones o idólatras, la única solución sería salir de este mundo. Es imposible. Incluso Jesús, cuando oró por sus discípulos, oró diciendo, no quiero que les quites de este mundo, sino que les guardes del mal. Hermanos, vivimos entre adúlteros, entre robadores, ladrones, avaros. ¿No tenemos sociedad con ellos? ¿No nos casamos con ellos? Pero convivimos. Lo que tenemos que pedir es que el Señor nos guarde del mal. Ahora, eso hablando entre nosotros y los del mundo. La historia cambia completamente cuando estos pecados están en la vida de aquellos que se dicen creyentes, que están aquí, que se dicen nuestros hermanos en la fe. Y ahora sí, si toleramos su impiedad, sus pecados, su falta de temor, pues puede que transmitamos que aprobamos a todo lo que está haciendo. Y al tolerar pecados en la iglesia, es como la levadura en la harina. Hay un poquito, pero luego eso empieza a leudar y estropea toda la masa. Si hay alguno aquí que tiene algún pecado grave sin arrepentimiento y haya sido excluido de la participación, por ejemplo, de la Santa Cena con nosotros, la comunión de los santos, ¿por qué razón yo iba a comer con él en mi casa? O iba a invitarle a él a que viniese a mi casa. Si está impedido de tener comunión conmigo en la iglesia. Pues Calvino tiene una frase que dice que eso sería lo mismo que menospreciar la autoridad de la iglesia, diciendo que en la iglesia no puedo tener comunión con él, pero eso es cosa de la iglesia, en mi casa sí. Y ya está, ¿no? Y ese es el cuidado que tiene el apóstol Pablo con la iglesia. Esa es la disciplina, aplicada dentro de la iglesia, no a los de fuera, y con la preocupación de traer santidad, no de traer limpieza. Y un amigo me decía que siempre es mejor palabras de exhortación que elogio. ¿Por qué? Porque cuando nos exhortan, pues nos hacen pensar. Ahora, si nos exaltan mucho, pues caemos en nuestros propios orgullos, ¿no? Y nos enredamos. El pueblo de Dios lucha por la santidad. Y a veces cuando vemos un caso como este nos asusta y pensamos que, bueno, a lo mejor voy a ser expulsado de la iglesia también. A ver si me pillan, ¿no? Voy a ser expulsado de la iglesia también. Pero el problema aquí en cuestión no es solamente el pecado. El problema es cómo reaccionamos delante del pecado. Porque seguramente si ese mismo hombre casado con la mujer de su padre, se hubiese presentado allí delante del apóstol Pablo de la iglesia arrepentido, con su vida transformada, el propio apóstol Pablo seguramente animaría a los hermanos de la iglesia a que le recibiesen. Ese sería un tema para otro estudio bíblico, pero es importante que comprendamos eso, ¿no? La reacción delante del pecado. Por eso vamos a abrir ahí nuestra Biblia y ya así concluimos. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. O sea, el mismo autor y la misma iglesia. Segunda Corintios 2, versículo 5. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Fijaos en el versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle
y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí está hablando, el apóstol Pablo está hablando a la misma iglesia de una persona que pecó. Y está tan triste que el apóstol Pablo dice, ahora debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido por demasiada tristeza. Cuidado, la levadura no es solamente el pecado. La levadura es el pecado sin arrepentimiento. O incluso peor, como en el caso de los de Corinto. El pecado con el orgullo de ser pecador. Eso sí es peligroso. El contraste entre estos dos textos, el segundo texto que hemos leído ahora, es gigante. Eso porque uno habla de los orgullosos a orgullosos que aceptan un pecado inmoral sin arrepentimiento. Y el otro habla de un hermano que pecó, que se arrepintió y que volvió atrás, está triste. En ambos casos, el pecado no es aceptado, pero uno buscó el perdón en Cristo. Por eso no hay Pascua sin panes, sin levadura. No hay celebraciones como las que estamos celebrando ahora mismo sin vida de santidad. Pero algo muy importante, no hay santidad sin que antes haya el sacrificio del Cordero, el sacrificio de Cristo. Y no hay iglesia si no hay pecadores arrepentidos. Todos nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Y la intolerancia al pecado debe caminar siempre con el perdón que encontramos en la cruz de Cristo. Por eso hoy nos alegramos diciendo que nuestra Pascua es Cristo, ese Cordero perfecto que murió por nuestros pecados. Resucitó para que tengamos vida en Él. Pero mi hermano, si es así, si crees en Cristo como tu sacrificio único y suficiente, pues tu vida tiene que ser limpiada completamente de toda maldad, de toda malicia, y vestido completamente de sinceridad y de verdad. Si Cristo murió por ti, celebremos la Pascua, pero la celebremos sin levadura, sin pecados, limpios completamente. Esa debe ser nuestra oración cada vez que nos acordamos de la Pascua. Límpianos, Padre, para que nuestra vida sea un reflejo del sacrificio que tenemos en ti. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú entregaste a tu Hijo en la cruz para morir por nosotros, ese Cordero sin mancha. Te damos las gracias no solamente por su muerte, sino también por la resurrección que la celebramos hoy, por esa ceremonia anual de la Pascua. Pero que tú nos des la alegría de celebrarla cada día de nuestra vida. Que esa Pascua viva en nuestra vida, sea algo que transforme la vieja levadura en masa nueva. Queremos una vida nueva, una vida transformada por ti, una vida llena de tu Santo Espíritu, una vida sin pecados. Ayúdanos, Padre, a reaccionar adecuadamente delante de los pecados que están en nuestra vida. Ayúdanos a apoyar a nuestros hermanos que están en pecado. Pero no permitas que tu iglesia se llene de levadura. No permitas, Padre, que nuestra iglesia aquí en Aranjuez sea una iglesia que acepte el pecado. Ayúdanos a luchar en contra de nuestros propios pecados. Ayúdanos
humildemente a luchar y ayudar a todos aquellos que necesitan. Bendícenos, Padre, hoy en el domingo de Pascua, para que esa Pascua nos traiga vida, gozo y alegría en ti. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.